Está Celso Juan Barrancini, presidente del Consejo Nacional de la empresa privada CONE, que ayer en el Día Nacional de la Empresa también se conmemoró el 62 aniversario de la creación del CONE. Buenos días, Celso Juan. Buenos días, muchas gracias, Julio, y a este gran equipo de este prestigioso programa que casi todos los días escucho también. Así que gracias por tenerme aquí y un honor poder dirigirme a todos los seguidores de este programa. ¿Cómo surge la iniciativa de la creación del Consejo Nacional de Hombres de Empresa? ¿Cómo se llamaba? Si se empezó a llamar desde el principio Consejo Nacional de Hombres de Empresa, ¿quién fue su primer presidente y quiénes fueron sus fundadores? Bueno, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa se funda después de la dictadura en el año 1962. Perdón, 1963. 62 fue la ARD. La ARD. Y precisamente los fundadores fueron la Cámara de Comercio de Santo Domingo, Copardón y la Asociación de Industria. Exacto. Que ya existía. En la Cámara obviamente existía de hace muchos años. Y la ARD tenía un año de fundada. El primer presidente fue Marino Ufán. Ay, don Marino. Que fue presidente hasta el año 65. Y bueno, a partir de ahí hay toda una historia que va en paralelo con el desarrollo del país. La misión del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que es el nombre de hoy. ¿Cambia de nombre? ¿En qué año El cambio de nombre fue en la gestión de José Manuel Paliza, que paz descanse, creo que fue como en el 94. ¿Ya habían dirigido mujeres o a partir de ahí? No, a partir de ahí, la primera mujer fue casi 10 años después, Ligia, que fue doña Elena. Doña Elena Villella. Doña Elena Villella, que fue presidenta. La esposa de Paliza que le puso el nombre. Ella presidió a partir del 2001, después de la presidencia de Marino Ginebra, que fue 2001-2002. Después vino doña Elena en el 2002. ¿Y hubo otra mujer también? No, es la única. Es la única que ha dirigido. Sí. La IRD que la ha dirigido varias, pero... La IRD la han dirigido varias. Doña Elena, Yandra Portela. Con una sola mujer, nada más. Y Ligia Bonetti. Otros líderes, Don Payo Ginebra, recuerdo. Sí, Don Payo fue famoso. Cuando era hombre de empresa todavía. Y enfrentó a la Pellerano, don José Manuel Paliza, Mario Cabrera, José Betienes, mi padre. Tu papá sí, que ha sido presidente de los dos lados igual que tú. Son los únicos padres e hijos que han sido presidentes de la Asociación de Industria y del CONET. Voy a hacer un salto. Sé que Julio comenzó con lo de la fundación y podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero como somos muchos, todo el mundo quiere preguntar. Voy a pasar al 2025. Y un tema que está en el tapete, dominicanizar la mano de obra o regularizar. ¿Cuál es la posición suya a nivel personal y cuál es la posición del CONEP? Bueno, en ese tema, y de hecho ayer me referí en la palabra que tuve la oportunidad de dar en la conmemoración del 62 aniversario del CONEP. El tema, como nosotros lo planteamos, primero es, al analizar la coyuntura, que así fue que lo abordamos, no lo abordamos desde el punto de vista de ya entrar en soluciones, porque precisamente hoy hay un encuentro muy importante en el CES, donde estarán el presidente Abinader y los presidentes Fernández, Medina y Mejía. Y obviamente el tema de la mano de obra es una de las complejidades que presenta el tema, pero analizándolo como coyuntura, pues es un riesgo inmenso que tiene el país de frente, en un momento también analizando la coyuntura externa, donde hay otros eventos que están sucediendo en el mundo, como todos estos cambios geopolíticos, donde se están realineando la fuerza a través del comercio, pero realmente tiene la parte política y la parte comercial, pues van una de la otra, y el mundo está viviendo todo ese cambio de alineación de fuerzas políticas y geopolíticas, a la vez que nosotros tenemos ese problema ahí latente, que cada vez es más grave, un país que está controlado prácticamente todo su territorio por bandas armadas,
y que realmente supone una inestabilidad total para nuestra isla en términos de comercio, de migración, de sanidad, y debe ser abordado en toda su dimensión. Hasta ahora, la República Dominicana lo que ha hecho es lidiar con ese problema, y precisamente este encuentro lo que da la oportunidad es de que se vea más hacia el futuro, de cómo podemos mejorar cosas, cómo podemos lidiar mejor con ese gran riesgo, desde el punto de vista de que la comunidad internacional nos ha dejado a la deriva, porque lo que procede en Haití es pacificarlo y tratar de restablecer algún tipo de institucionalidad o de orden democrático que después permita ir resolviendo los otros temas, que obviamente el más grande es la enorme pobreza que tiene ese país, y que pues obviamente supone un gran riesgo, porque sobre todo la presión de emigrar de ese país, ir a otro país. Estados Unidos ayer prohibió la entrada de haitianos, o sea, incluso hay que entender bien cómo fue la resolución, porque solamente tengo lo que salió en la prensa, pero no se entiende bien si eso incluye hasta los que tienen su visa y todo su documento en orden. Entonces, ese tema hay que abordarlo como se está abordando, como un tema país. Nuestra posición siempre ha sido clara, y es de que se cumpla la ley. Obviamente hay algunas distorsiones que hay que abordar, porque hay un tema migratorio que es más grande de lo que suena, y hay que abordarlo de una forma responsable. Pero nuestra posición es de que se cumpla la ley y que se revisen los casos de los sectores que claman que necesitan más mano de obra que no consiguen localmente. Pero realmente nuestra posición siempre ha sido que se cumpla la ley y que se mecanice en la mayor medida. Obviamente eso no es darle un botón y mañana todo va a estar automatizado. Hay sectores que lo han hecho. El sector azucarero ha hecho una inversión enorme en mecanizarse. Hay retos grandes, porque en el sector agrícola hay incluso rubros que no existe la mecanización, que tienen que ver sobre la recolección, todavía la tecnología no permite sustituir la mano de obra. Está la construcción, que tiene una gran oportunidad de sofisticarse y de mecanizarse, pero todo eso es un proceso. De un día para otro no va a ocurrir. Entonces, de lo que se trata es que se busque la forma de que esa gradualidad, que sea rápida, permita establecer mayor orden y mayor controles. Don Celso, dos cosas. Primero, en estos 62 años que ustedes han estado desarrollando estas labores, conjuntamente con el crecimiento del país, yo pienso que el crecimiento del país no se puede mencionar sin sacarle un espacio a los aportes que ustedes han hecho en todos los sentidos. Preguntarle, ¿ustedes en el CONEP están conformes a partir de los aportes que ustedes han hecho con el tipo de desarrollo que tenemos, o ustedes entienden que el liderazgo político debió haber hecho mucho más para que hoy el país estuviera en otras condiciones? Eso primero. Y segundo, ¿ustedes en el CONEP entienden que el liderazgo político del futuro que se proyecta, ¿verdad?, que va a ser sucesor del gran liderazgo que tenemos en la actualidad, ustedes entienden que esos jóvenes tienen las condiciones para garantizar la estabilidad macroeconómica que tenemos y seguir desarrollando no solo al sector empresarial, sino al país? ¿Usted entiende que esa gente tiene las condiciones? Bueno, lo primero es que ante todo análisis, nosotros siempre reconocemos el desarrollo extraordinario que ha tenido la República Dominicana, basado en una estabilidad política, en un liderazgo político que en los momentos difíciles ha tomado decisiones, y hay que reconocer eso, y en parte eso es un componente esencial para que en los últimos 50 años hayamos como país poder avanzado tanto, poder crecido a un ritmo de más de 5% nuestra economía, avanzar en reducción de pobreza y generación de oportunidades, que obviamente queda un trecho, porque nuestro país no es un país desarrollado, es un país que ha avanzado y que se sitúa ya en las economías de renta media. Hay un trecho que nos falta, y por eso nosotros siempre partimos desde ahí. Reconocemos
el rol del liderazgo político. Incluso hoy mismo se está poniendo de manifiesto como 3 presidentes y un presidente que en otros países eso no se ve. En Estados Unidos en algunos momentos se ha visto. Pero realmente eso es algo que cada dominicano debe valorar, sobre todo cuando miramos alrededor. En cada país busque el que quiera y no hay ese tipo de comportamiento. También hay que reconocer a la sociedad, una sociedad civil activa, que ha sido también clave como parte de esa estabilidad, que es lo que nos ha permitido desarrollarnos y llegar a una economía tan diversificada como la que tenemos, que es la más diversificada de Centroamérica y el Caribe. Es la economía número 7 de América Latina y es la economía de Centroamérica y el Caribe que más inversión extranjera ya atrae. El año pasado, de hecho, fue un récord histórico de más de 4.500 millones. Entonces, realmente el avance que ha tenido el país es impresionante y eso nosotros incluso lo reconocemos más cuando viene alguien de fuera y no lo dice. Precisamente la semana pasada tuvimos el diálogo empresarial de las Américas, que es como la preparatoria al encuentro empresarial dentro de la Cumbre de las Américas, que de hecho recordar que por primera vez el país va a ser la sede. O sea, nosotros tenemos ahí una oportunidad única de seguir brillando, siendo la sede de la Cumbre de las Américas en diciembre en Punta Cana. Y pues ahí la conversación, las opiniones de cómo está nuestro país es impresionante, cómo de fuera reconocen eso. Entonces nosotros tenemos una oportunidad única que precisamente es la que debemos de apuntalar y apuntar para pensar cómo seguir avanzando y salir de la renta media, que la verdad que por eso se llama la trampa de la renta media. La mayoría de los países que llegan ahí... Joven, don César, me gustaría que ¿ustedes entienden que esos jóvenes que se proyectan hacia el futuro tienen el nivel todo para liderazgo, este país? todo el liderazgo que ha precedido el de hoy, en algún momento fue joven. Y cuando le tocó, jugó su rol. Y nosotros estamos seguros de que el liderazgo que hoy es joven tiene las condiciones para que cuando le toque ejercer su liderazgo, lo va a hacer con responsabilidad y pensando en el país y pensando en cómo seguir esa trayectoria de crecimiento y avance para toda la sociedad. Don Celso, yo lo felicito por esas posiciones que usted externó, están en la prensa, pero yo quisiera que usted nos aclarara qué significa que usted le hizo hincapié en un país que es una trampa, y usted lo acaba de decir, es una trampa en que estamos nosotros del ingreso medio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que nosotros decimos, eso lo dice un estudio del Banco Mundial, que hay 108 países en la renta media que están atrapados y que la República Dominicana es uno de ellos. Nosotros decimos que no es así, que nosotros tenemos todo para seguir avanzando. Obviamente todavía no nos hemos estancado. Cuando cuando se manifiesta la trampa es cuando la economía entra en una etapa de desaceleración de ese ritmo. El potencial de crecimiento de nuestra economía es 5% y el promedio es 5.2% por muchos años. Entonces, obviamente eso no quiere decir que todos los años se repite. Hay choques externos, como por ejemplo el que está ocurriendo ahora mismo. Ahora mismo hay un choque externo que está desacelerando el crecimiento. ¿Pero qué es un ingreso medio? Un ingreso medio es por abajo de, creo que son $20,000 per cápita. Nosotros estamos más o menos por los 14,000. Y la trampa del ingreso medio es lo que dice que los países, después que crean un modelo de desarrollo para llegar ahí, no son capaces de tomar las medidas similares a las que se tomaron en principio. Por ejemplo, nosotros siempre hacemos alusión a los años 90, donde se cambió todo el modelo económico y se sentaron las bases para los sectores que empujan la economía el día de hoy.
la zona franca, el turismo, la industria también se cambiaron las condiciones, se cambió todo el modelo tributario, laboral, Sí. etcétera. Y se crearon las condiciones para que se desarrollen los sectores que hoy son los que empujan Que hay que seguir para adelante. el crecimiento económico. Ahora hay otra realidad. Exacto. El mundo está en este cambio geopolítico y comercial que hablé al principio. La tecnología está cambiando el mundo a un nivel que nosotros mismos no sabemos ni cómo explicarlo, porque es a la velocidad de la luz que va. Toda esta inteligencia artificial realmente va a cambiar toda la forma de trabajar. Entonces nosotros tenemos que mirar cuáles son las trabas que impiden el desarrollo y cómo mirar hacia el futuro y adaptarnos a lo que viene. Es las dos cosas, resolver las trabas y ver cómo nosotros podemos seguir diversificando Para adelante. para atraer todas las oportunidades. Yo quiero resaltar que la oportunidad que tiene la República Dominicana, dicho por los que nos visitan, porque tengo fresco esas reuniones de la semana pasada del Encuentro Empresarial de las Américas, es única y es una ventana de oportunidad. Eso no es para siempre. Hay una ventana de oportunidad, obviamente, de unos años, para que los países que den los pasos, pues es que lo van a aprovechar. Y me refiero a toda esa oportunidad de nearshoring, que podemos aprovechar, porque realmente el mundo, y ayer también tuvimos el encuentro del 62 aniversario al ex embajador mexicano en China y consultor experto en geopolítica, donde él describe que el mundo está alineando en dos bloques comercialmente y que nosotros estamos en el bloque de Estados Unidos por razones obvias. Claro. Entonces, ¿cómo aprovechar eso? Y que el futuro está, aparte de aprovechar y estar siempre en la vanguardia con los cambios tecnológicos, es de que la cadena de suministro vengan a la República Dominicana. No ser nosotros un eslabón de la cadena, sino de traerla aquí. O sea, por decirlo en palabras más llanas, es en vez de nosotros maquilar o ser un componente de una zona franca, componente de otra empresa, es que las empresas vengan para acá. Eso van a propósito, esos dos aspectos, vamos a preguntar. Primero, el nearshoring es una de las grandes expectativas que tiene la República Dominicana, es decir, tenemos un mercado que está cerca de Estados Unidos, relativamente cerca de Europa, y servir nosotros de especie de tránsito hacia ellos es una de las grandes facilidades. Sin embargo, esta política de Trump, tanto de aranceles como esta situación de incertidumbre mundial, afectan, o sea, nos pueden afectar directamente al desarrollo del nearshoring, uno. Y dos, China es un mercado importante frente a estos dos bloques, como tú decías este asesor. ¿Hay posibilidades reales de, sin pelear con Estados Unidos y con este mercado que es el principal nuestro, ampliar el nivel de comercialización con China? Sí, y precisamente es por ese fenómeno, porque si se analiza el tema, que de hecho la forma, uno lo ve más claro cuando nos analiza desde que China empezó el modelo de desarrollo a final de los 70, cuando empezó el modelo de, a través de la construcción, integrarse verticalmente y entonces crear industrias que hoy en día son monstruosas. Incluso parte del análisis de Jorge Guajardo ayer, que obviamente es un análisis de él, es que esa integración vertical de esa industria fue tan grande que desplazó las industrias de Europa y de Estados Unidos. O sea, hay industrias que hoy en día China tiene la capacidad de suplir al mundo entero y tiene incluso más espacio. Por ende, ha desplazado algunas industrias. Entonces, ya para fines estratégicos, que de hecho en la pandemia eso se resaltó, la necesidad de tener un suministro más cerca de industrias clave o de suministros clave, hay una necesidad de que eso se alinee en bloques. Y ahí que viene la oportunidad, porque definitivamente en Estados Unidos no hay capacidad ni de mano de obra, ni tampoco de industria de hacerlo todo. Entonces ahí entran los países que estamos en la región, México, la República Dominicana, sobre todo los que compartimos los mismos valores, porque la República Dominicana es un país que es muy cercana a los Estados Unidos y además es nuestro principal socio comercial. Tenemos una diáspora que
que se destaca en los Estados Unidos. Y bueno, están todas las condiciones para que la República Dominicana sea parte de ese bloque. Decía el presidente Lagos, el expresidente chileno, que el discurso del gobierno es el presupuesto. Es decir, que ese es el discurso del gobierno, que todo lo demás es retórico, que el gobierno habla por su presupuesto. Entonces, estamos hablando de los niveles más bajos de inversión pública que se hayan conocido en mucho tiempo. A ustedes, como sector empresarial, ¿esto qué opinión le merece? Bueno, precisamente lo señalamos ayer como una de las de los temas estructurales que amenazan el desarrollo. Y lo planteamos como la necesidad de la eficientización del gasto público. Obviamente, eso he dicho en una línea, eso tiene un componente muy profundo que incluye de lo general a lo específico, como tú lo mencionabas, pues es salir de ese fenómeno que no es de este gobierno, porque nosotros lo aclaramos muy bien. Los temas estructurales vienen de varios años. Son estructurales. Exacto. Por eso son, no es de este gobierno. Correcto. O sea, esa realidad de que cada vez más se estrecha el gasto público como por ciento del Producto Interno Bruto, es un fenómeno que viene hace más de una década, porque el gasto corriente va creciendo más rápido y sobre todo después de la pandemia, va creciendo más rápido. Entonces la manera de mantener la estabilidad macroeconómica y de tener el déficit estable, que es algo que hay que reconocerle a los últimos 3 gobiernos que han tenido una política macroeconómica estable, de disciplina, porque por lo menos hay países que además de hacer eso, también entonces agrandan el déficit y entran en otro tipo de problemas. La República Dominicana tiene confianza en eso y eso se refleja en los mercados internacionales con los bonos que todos los años tenemos que emitir. Pero la realidad es, para que cuadre el déficit y se mantenga en 3% el déficit primario, pues la caja se va cuadrando, reduciendo la inversión pública en infraestructura. Y eso ya atenta con el desarrollo, porque definitivamente hay que seguir. Es un país que tiene una infraestructura envidiable por los demás países, pero para poder seguir creciendo y duplicar la economía, que es crecer al 6% anual promedio, hay que también ampliar la infraestructura a ese ritmo, hay que tener más carreteras y obviamente eso es visible. La ciudad, para entrar y salir de la ciudad, no solamente de esta, también de la ciudad corazón, pues uno a veces tarda más entrando y saliendo que lo que tarda ir de ciudad a ciudad. Y así sucesivamente obviamente hay muchas más necesidades, pero eso es normal, porque un país que se va a duplicar necesita duplicar la infraestructura, para poner un ejemplo. Entonces el reto es cómo eficientizar el gasto público, porque hacer reformas fiscales para ningún país es fácil. Hasta Estados Unidos ahora va a entrar en eso, que lo está planteando de una forma diferente. Pero bueno, el asunto es que ese es el gran reto y la solución está en la eficientización del gasto público. La mitad de ese trabajo es el tema eléctrico, que es tan grande, no hay ni que decirlo. O sea, la mitad del problema fiscal nuestro o de la necesidad de eficientizar es el tema eléctrico, que después de la pandemia se ha entregado prácticamente el 100%, y obviamente si hay pérdida, pues las pérdidas crecen. Entonces, también por unos años los recursos para la inversión es parte de esa incapacidad de poder invertir, y una cosa va con la otra. Claro. Entonces realmente la mitad del pleito está ahí, y tiene un componente de tarifa también, pero eso también es parte de eso. Y lo otro es todo lo que es el gasto personal, el gasto social, que los gobiernos, cada cual viene con esa carga y sigue creciendo. Entonces, es muy fácil pedirle a un gobierno, reduce el gasto público. Obviamente, eso tiene que ser algo más estratégico, porque una vez que están adentro,
tienen esa dificultad y cada cual cae en lo mismo. Entonces, por eso nosotros estamos hablando de que hay una oportunidad muy grande de revisar la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque ya obviamente se está en sus años finales, e incluso la pandemia ya la desvirtuó. Nosotros no fuimos capaces de implementar los 3 pactos a cabalidad. Y el mundo ha cambiado también. Y tenemos ahora también el plan Meta 2036, que es duplicar la economía hacia el 2036. Y todos los caminos conducen a Roma. Un sueño. Es posible y nosotros lo reconocemos, pero todo lo que se discuta ahí, que nosotros estamos siendo parte, con mucho entusiasmo estamos participando, o lo que se discuta en una estrategia nacional de desarrollo que debe tener una visión más allá del 2036, vamos a llegar a lo mismo. Vamos a llegar a las mismas soluciones y ahí tiene que haber un pacto político como lo hubo en el 92 para que se pueda abordar esa reducción del gasto público y aumentar las inversiones de los gobiernos. Entonces, nosotros tenemos, luego de felicitarle por ese 62 aniversario del CONEP que usted le toca dirigir en este momento, usted ha esbozado... Dígale Celso Juan, que don Celso el viejo. Bueno, Celso Juan. No le diga viejo, a don Celso Padre. Quiere que ahorita llame Celso Padre y no riegue a todos. Celso Juan es un digno hijo de su padre. Mire, digno hijo de su padre. Hablamos, en principio, la entrevista de las expectativas con el tema migratorio, el tema de la situación de Haití, que es preocupante, no solamente desde el punto de vista de la documentación para poder regularizar, no, ese término no se puede utilizar, para que el que esté aquí esté en condiciones legales bajo la sombrilla de nuestra ley y que entre, el que entre sale, el que sale entra, perfecto. Hay un tema que es el comercio con Haití, que me gustaría saber cuál ha sido el impacto al sector empresarial que usted dirige, porque es el único país con el cual nosotros tenemos una balanza comercial favorable. ¿Y qué otros mercados están ustedes mirando y si ya se están estableciendo algún tipo de negociaciones para suplir en lo que se busca una solución que no está de este lado, sino que está en el propio Haití con unos colaboradores internacionales que no muestran ningún interés de hacerlo? Bueno, el comercio con Haití es importante. Ronda los 1.500 millones de dólares al año, incluyendo el comercio informal, que de hecho hay un estudio del Banco Central de hace como 2 años que lo estima en 200, 300 millones al año, más los 2.200, 1.400 que van por la vía formal. Pues vamos a decir que ronda 1.500 millones de dólares para no entrar en las últimas cifras. Y es el segundo socio comercial de la República Dominicana y, como bien menciona, es uno de los únicos países con el cual tenemos un balance comercial a favor. O sea que el comercio con Haití es muy importante. Además, hay que tomar en cuenta que el intercambio comercial con Haití es uno de los más diversificados. Hay muchas industrias, hay todo tipo de industrias, hay comercio, hay hasta mayoristas que exportan a Haití porque fungen de canal de distribución hasta ese país. O sea que el comercio con Haití impacta a muchos sectores del comercio y de la industria. Por ende es importante y bueno, o sea, fluctúa en base a la estabilidad dentro de Haití. Si en Haití hay desórdenes o hay todo ese intercambio de disparos que van y vienen, ahora mismo hay una relativa calma, obviamente porque las bandas están dominando el territorio y eso hace que el comercio se normalice. Tiene que ver también con el control de la frontera. Nosotros es parte del problema en general, que es un país que está a la deriva institucionalmente y en manos de bandas. Entonces, nosotros como país hemos tenido que ir lidiando con él. Cuando hay condiciones para intercambio, se da el intercambio, se abren los mercados, van las exportaciones.
Cuando cierran la frontera, entonces se va por vía marítima. Hay veces que hay competidores internos en Haití que quieren aprovecharse de eso para importar de otros países, y así sucesivamente, pero el Haití también necesita lo que nosotros exportamos. Es un comercio natural. O sea que dentro de todo eso, obviamente lo más importante es estabilizar Haití, porque no podemos planificar nada, ni hablar con nadie, ni hay contraparte para mejorar nada. Así es. Lo que nosotros lo que hacemos es adaptarnos. Pero dentro de todo ese clamor a la comunidad internacional de pacificar y restaurar la institucional en Haití, pues obviamente se busca también normalizar y fortalecer la vía del comercio. Don Celso, algunos sectores han dicho que el país no tiene un nuevo código laboral única y exclusivamente porque los empresarios han decidido frenar ese proceso por el tema de la cesantía. ¿Qué hay de cierto en eso, don Celso? Bueno, nosotros, nuestra posición no es frenar el proceso. Nuestra posición siempre ha sido muy clara de que se profundice el diálogo, lo cual ha ocurrido, y que también se vea el tema y se conecte con un tema trascendental para el desarrollo, lo que hablábamos hace unos minutos también, mirando hacia el futuro, todo este cambio tecnológico, el cambio en la forma de trabajo. Es una coyuntura para hacer una reforma del Código Laboral completa, como se hizo en los 90, a principios de los 90. 92. Correcto. Y donde no se puede dejar fuera ningún tema. Nuestra posición con la cesantía es de que no se elimine. Eso lo hemos reiterado infinitas veces. Pero que se revise, que se ponga un tope o se busque algún otro mecanismo para que no sea infinita. Porque al ser infinita es incalculable, es imprevisible y pone una carga en ciertas empresas o en la mayoría de las empresas que después se refleja en otro aspecto, en la capacidad de seguir aumentando salarios, llevarlo hacia el salario real, en los aportes a la seguridad social, en la informalidad, que es lo más importante. ¿Cómo reducimos? Es que el tema más grande es la informalidad. ¿Cómo reducimos una informalidad de 54% a un nivel más aceptable? Ese debería ser el gran tema. No es que si ustedes están a favor o en contra de la cesantía, es la informalidad. O sea, el 54% del trabajador Es informal. no tiene que ver con nada ni nadie. Yes. No tiene seguro, seguridad social, no tiene plan de pensiones, no tiene cesantía, no tiene nada. Lo único que tiene es un ingreso mensual que depende del día a día. Entonces, digo, un ingreso diario, no mensual, que depende del día a día. Entonces, ese es el gran tema. Y por eso debemos abordarlo de una forma responsable. Obviamente, el tema de la cesantía es como el tema migratorio dentro del tema de Haití. Es el que crea más una discusión que a veces hace que nos vayamos por las ramas. Claro, pero el tema grande es la informalidad. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos, que ese tema se vea en su justa dimensión de cómo poder seguir reduciendo la informalidad y mejorando las condiciones. El salario real... Para reducir la informalidad, creo que deben tomar muy en cuenta, don Celso Juan, el tema impositivo, el tema de los impuestos. Porque aquí hay muchas micro, pequeñas y medianas empresas que le es imposible poder continuar su operación con un anticipo, por ejemplo, que descapitaliza a esas pequeñas empresas. Yo creo que también esa parte debería tomarse en cuenta en algún momento. Sí, eso es un aspecto. Las fiscalizaciones también son importantes, así como la DGI fiscaliza, el Ministerio de Trabajo que lo empezó a hacer tiene que fiscalizar. Hay un poco de todo, pero también es que hay un sistema donde sea más balanceado, porque de lo que se trata es de tener una mayor capacidad de generar empleos formales y trabajar para el salario real. Se ha hecho un esfuerzo grandísimo. O sea, por ejemplo, solamente del 2021 para acá, 4 años, el salario mínimo
ha aumentado promedio 64% en el no sectorizado. En el de turismo, 69%. Y en el de zona franca, 74%. Es un esfuerzo histórico que se ha hecho desde el sector privado. La canasta básica. Pero no hemos logrado reducir la informalidad. ¿Deja alguna lección al empresariado a nivel nacional lo ocurrido recientemente en el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago? Resumiendo y sin juzgar ni nada, dos grupos enfrentados, encabezados por los dos candidatos, interviene el gobierno, sugiere un candidato adicional, en principio estaban de acuerdo, pero finalmente no. Elecciones y con apenas una diferencia de 4 votos, uno de los candidatos gana. ¿Qué enfoque tienen ustedes sobre esto? ¿Qué lección deja? Sí. Bueno, primero, el Consejo de Desarrollo de Santiago no es un gremio. Ahí están los gremios o el sector privado de Santiago. Ahí está la iglesia, ahí está el gobierno a través de la alcaldía, creo que diputados, regidores, etcétera. Porque como su nombre lo dice, es un consejo de desarrollo. Ajá. Ahora, en mi opinión, ese tipo de conflicto en un lugar donde lo que se busca siempre es consenso, lo que debe buscar es consenso, que ha sido exitoso además, porque de hecho, yo lo he dicho varias veces en otros foros, o sea, nosotros queremos replicarlo, el CONEP nacional, pero vamos a decir, los empresarios de Santo Domingo, entre comillas, aunque todos ya somos del país, queremos hacer lo mismo aquí. Santo Domingo necesita un consejo de desarrollo que mire el Gran Santo Domingo y logre replicar lo que se ha hecho en Santiago, que de verdad que es admirable. Es lamentable que eso haya ocurrido, pero nuestra opinión y posición en esos casos siempre es que se debe llegar a un consenso. Es mejor como se trató, porque sé que hubo muchos esfuerzos para que no llegara a la elección a ver quién ganaba. Se debió buscar un candidato de consenso, se debió profundizar eso y hacer más esfuerzo para que eso no ocurriera. Porque una organización que lo que hace es buscar consenso, no puede tener 2 planchas. Tiene que haber una plancha de consenso. Es lo mismo en los gremios ha pasado. Claro. En el CONEP pasó en el 2021. Se enfrentó con Pedro Brache a doña Ligia Bonetti. Bueno, en aquel momento. Eso es una forma de personalizarlo, pero realmente ha habido en toda la historia, en los 62 años, ha habido ocasiones donde han habido puntos de vista diferentes entre varios grupos. Sí, pero creo que la primera vez que se presentaron 2 planchas en el CONEP fue en el 2021. Y en esa ocasión se presentaron 2 planchas, pero precisamente si una organización que lo que busca es una representatividad del sector privado, no puede tener 2 planchas, porque uno va a estar en una y otra va a estar en otra. Entonces el que gana, ¿a quién va a representar? ¿A 1% del sector privado? Claro. Eso no se puede. O sea, el consenso siempre hay que buscarlo, y gracias a Dios, de toda esa experiencia hemos aprendido y hemos avanzado, y en el caso del CONEP, hoy en día tiene una representatividad prácticamente total del sector privado, porque es el lugar donde nos une. Además, hemos aprendido que juntos llegamos más lejos. Y esa es la forma de ver esos temas y la forma de trabajo. ¿Se ha sentido el CONEP, digamos, más en confort con el presidente Abinader, o el trato que han recibido ustedes ha sido similar al que han tenido con los presidentes anteriores? Bueno, nosotros el trato con el gobierno realmente ha sido, y eso es algo que yo creo que para este país es un privilegio. El sector privado y este gobierno y los gobiernos anteriores han tenido una relación de trabajo sincera, franca y cercana. Eso no quiere decir que hemos estado de acuerdo en todo, porque eso es imposible prácticamente. Pero lo que nos distingue como país es esa capacidad de sentarnos, de dialogar, de tener una vía abierta de conversación y de diálogo permanente. Y eso se refleja en la confianza.
Este país mantiene uno de los niveles más altos de confianza en el gobierno, en la economía, a pesar de los choques externos. Saliendo de la pandemia, por eso que fuimos uno de los países que primero salimos de la pandemia. Celso, yo creo, y de verdad, yo quiero reconocer la apertura que le ha dado el gobierno del presidente Abinader al diálogo público-privado. Eso es algo que cada vez se refuerza más y que ya prácticamente es una norma. Y así debe ser, y no solamente con el sector privado, sino con todos los sectores. Celso Juan, tengo entendido que Celso Juan es por Juan Bosch, porque tu padre fue una persona muy cercana a Bosch. Muy cercano. Exacto. No te rías. La única vez que el sector empresarial... Sí. No, tú no lo sabías. No es así. Él nunca me lo ha contado, ¿no? Ah, pues pregúntase. Mira, la única vez... Cuéntale a Celso Juan. Sí. Hay que Mi abuela sí, ella siempre... Déjame preguntar. Mi abuela me llamaba siempre el día de San Juan. Pero Mira. el hermano mayor de don Celso Juan, el que está en el CUEC, el hermano mayor, ¿verdad? ¿Cómo así? De don Celso Juan. No, es su papá, es su papá. Él le gusta que le Ay, digan hombre. que digan. La única vez que el sector empresarial se unió para oponerse al gobierno y participó en un golpe de Estado fue contra Juan Bosch, el sector empresarial. Comenzando por banqueros que le dijeron, usted se va de ahí. Eso lo narra don Alejandro Grullón cuando Fran Moya Pons le hizo el libro sobre el Banco Popular. Y eso es interesante, eso que tú estás diciendo, de que a partir de ahí y lo que nos sucedió, entonces el sector empresarial ha tomado conciencia de esa unidad. Y eso es importante. Así es, gracias. Ok. Bueno, señores, pues muchas gracias a Celso Juan Barrancini, presidente del CONE. Gracias, Celso Juan. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Cambio y fuera. Muy bien.